Disfrutar, hermanos, de este tiempo en el cual el Señor nos da la bendición de poder reunirnos juntos en la casa del Señor. Vamos a estar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 6, vamos a continuar aprendiendo lo que el Señor nos ha dejado en el libro de Ezequiel, y este domingo nos centraremos en el capítulo 6. Y hermanos, vamos a recordar que el ministerio de Ezequiel se desarrolló durante ¿qué tiempo específico del pueblo de Israel? ¿Un exilio? ¿Dónde? ¿Dónde? En Babilonia, ¿verdad? Así que es un tiempo donde Judá había persistido en apartarse de Dios y de la voluntad que el Señor había propuesto dar a su pueblo escogido. Entonces vemos, hermanos, desde los primeros capítulos del libro de Ezequiel que el Señor revela la gravedad de la situación en la que vivía el pueblo escogido por Dios, el pecado en el que ellos se encontraban. Hermanos, este pecado que hizo que Dios llamara al pueblo de Israel y le dijese a Ezequiel que lo mandaba a un pueblo que era duro de frente, eran cabezones, ¿verdad? Eran duros de cerviz y no querían entender, hermanos, cuál era la voluntad de Dios, cuál era la vida que Dios había propuesto para su pueblo, y ellos escogieron, como nos enseña la Biblia, que todo hombre hizo, escogieron antes las tinieblas que la luz admirable del Señor. Entonces, esta decisión en sus vidas lo que hizo fue traer una certeza, el juicio del Señor, porque ellos decidieron vivir en un pecado que les apartaba de la voluntad del Señor. Así que, hermanos, ahora en el capítulo 6 vamos a ver que Dios revela que uno de los pecados y uno de los pecados en los que todos incurrimos y no somos conscientes muchas veces, porque aún en las cosas lícitas convertimos en idolatría. Entonces vamos a estar viendo cómo el Señor les hace un llamado urgente al arrepentimiento al pueblo de Israel, que es el título que tendrá la predicación en esta tarde. Pero antes de pasar adelante al tiempo de el estudio de la palabra del Señor, vamos a ir a orar y a pedirle la bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque tú nos traes, nos permites reunirnos nuevamente en tu casa para darte honra y gloria a ti, Señor, y venimos, Padre amado, ahora en agradecimiento a ti y con necesidad de escuchar y saber más y más de ti, Señor, y de escuchar la advertencia que tú tienes, Señor, en tu palabra para cada uno de nosotros. Obra a través de tu palabra, Señor, para que entendamos, comprendamos, Señor, y rápidamente corrijamos si hay algún error en nuestras vidas, Señor, que nos aparta de tu bendita y santa voluntad. Ayúdanos, Señor, obra en medio nuestro y bendice a esta tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, para que te demos honra y gloria con todo lo que hacemos en nuestras vidas, Padre amado. Bendícenos, guíanos, Señor, y como siempre te pedimos que no sea vana palabra de hombre la que se enseñe, Señor, desde este sitio, Señor, que tú has escogido para que se predique la verdad de tu evangelio, Señor. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6. Voy a pedirles que me acompañen allí y vamos a ver el primer punto que vamos a nombrar como Dios confronta directamente la idolatría del pueblo de Israel. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 7, hermanos, que dicen así: Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos, y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: he aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebrantadas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos
y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos, nos dice la palabra de Dios, serán asolados. Hermanos, qué terrible lo que el Señor nos está mostrando. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados. Nos continúa diciendo, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Y hermanos, Dios manda a Ezequiel a profetizar contra todos los montes. Vemos que habla contra los montes, contra los collados, contra todo lo que el Señor en un momento les había dicho y les había entregado para que ellos pudiesen vivir, pudiesen disfrutar, y para que ellos, hermanos, pudiesen dar honra y alabanza al Señor, porque todo eso se los había entregado Jehová, Dios Todopoderoso, que de su voluntad decidió actuar en la vida de este pueblo escogido por Dios. Los lugares debían ser utilizados para servir y para recordar la fidelidad de Dios en sus vidas, pero se habían convertido para un uso contrario al original que Dios había propuesto para sus vidas, y los utilizaron para corrupción espiritual. Y el Señor anuncia la destrucción sobre estos altares y declara que el pueblo sabrá que Él es Jehová. Y hermanos, vemos que durante estos 7 versículos Dios los confronta y les dice, estos altares, estas imágenes del sol, los muertos, vuestros muertos, aquellos que están, hermanos, adorando y poniendo en una posición de gran estima y por encima de lo que la enseñanza de la palabra de Dios les estaba hablando y lo que les estaba mandando, porque se habían contaminado con las enseñanzas de los pueblos que estaban alrededor suyo y habían decidido desoír la voluntad de Dios para ellos. Y claro, dirán, no, bueno, pero ¿qué cosa mejor no podemos hacer que recordar a nuestros antepasados y gozarnos y tenerlos en gran consideración y en gran estima, ¿no? Y claro, todo esto puede ser que en nuestras vidas empiece de una manera que parece sutil, que parece noble, y todas estas cosas que a veces para nuestra capacidad intelectual parece tener un cierto orden, ¿no? Digo esto como puedo decir el trabajo, los estudios y no me quiero meter en barrizales, pero aún nuestras propias convicciones, y pueden ser de tropiezo y de error, y pueden propiciar, hermanos, un conflicto, porque lo estamos haciendo por nuestro deseo. Lo estamos colocando todo esto y poniéndolo por encima de lo que Dios nos manda a hacer y por lo que Dios nos manda a pelear, y en contrario, en contraposición a lo que Dios nos manda oír, escuchar y subordinarnos, que es el mensaje del Señor. Claro, el pueblo de Israel vemos que lo llevó ya a un extremo y lo llevó a adorar todas estas cosas en sus vidas. Vemos y podemos pensar, yo pienso siempre en Saúl, ¿no? Este rey que, claro, Samuel le había dicho que tenían que hacer las cosas de una manera. Van a ir a la guerra contra este pueblo, ¿y qué van a hacer? ¿Van a destruir cuántas cosas? ¿Y cuántas cosas van a guardar? No, le dijo, van a destruirlo todo. No quiero que quede nada, ni aún los becerros, ni aún los cabritos, ni aún algo que pueda ser beneficioso para ustedes. No quiero que guarden nada de todo esto, ¿no?
Llega Samuel allí y escucha a las ovejas balando y a las vacas allí mugiendo. ¿Qué estás haciendo? No, bueno, Señor, es que, mira, es que el pueblo, ¿no?, me obligó y claro, yo lo pienso desde mi perspectiva y bueno, guardarte una vaquita, ¿no? ¿Qué mal te va a hacer? Un corderito a la cruz de vez en cuando, ahí bien hecho, ¿no? Para alimentar al pueblo y para que nos gocemos. No, no, te he dicho que nada de esto guarde. Claro, si continuamos en esa historia que no es esta, vemos que el rey del pueblo que debían aniquilar, y puede sonar fuerte, pero Dios tenía un propósito y Dios les estaba advirtiendo porque estos pueblos se volverían en contra suya, ¿no? El rey estaba tranquilo, ¿no? Porque bueno, me han perdonado la vida, ahora ya estoy a salvo y ya no va a pasar nada. ¿Se acuerdan qué hizo Samuel? ¿Se acuerdan? Samuel tomó una espada y destrozó a ese hombre. Porque, no, bueno, no será para tanto, ¿verdad, Señor? Porque, claro, Señor, no vamos a exagerar, no vamos a matar, no vamos a aniquilar todo, total, no va a ser todo tan malo. No, no, Dios tenía un propósito. Y el pueblo de Israel debía cumplir el propósito y la voluntad de Dios porque lo que debían hacer, lo debían hacer para honrar el nombre de su Señor, de Jehová, el que les hablaba, el que los protegía de día y de noche, el que les brindaba para que ellos pudiesen llegar hasta esa tierra prometida de la que fluía leche y miel, que era todo beneficioso para sus vidas. ¿Y ellos qué hicieron? Señor, vamos a negociar con los pueblos que están a nuestro alrededor, ¿no? Vamos a buscar un bien mínimo para ver si podemos... y vemos que el resultado es que ellos, lejos de dejar a estos pueblos y testificarles, ¿no?, a estos pueblos y buscar que estos pueblos se convirtieran, dejaron que todas estas enseñanzas y todas estas perturbaciones a su alrededor habitasen en medio de ellos y los apartasen de la voluntad de Dios. Y hermanos, el pueblo de Israel se equivocó, ¿verdad? Vemos que se equivocó y vemos que se descarrió y se desvió del camino. ¿Y nosotros? Y nosotros con esas pequeñas cosas que vamos dejando entrar en nuestras vidas y que, bueno, no será para tanto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es una y queremos dar un poquito de espacio, ¿verdad? Total, no va a ser para tanto, ¿no? Nosotros que sabemos que somos, ¿no?, fuertes y poderosos, personas cabales, con grandes convicciones, ¿no?, y que jamás se equivocan y que jamás se resbalan sus pies, ¿no?, como nos dice la palabra de Dios, vamos abriendo nosotros de nuestra propia decisión, por nuestra concupiscencia, abrimos la puerta a estas cosas que pueden hacer que acabemos como el pueblo de Israel, abriendo la puerta a que ya no nosotros ni siquiera, sino nuestros hijos terminen viviendo vidas que son deshonrosas delante de un Dios todopoderoso y salvador. Hermanos, si vamos al libro de Éxodo, bueno, no vamos a ir, lo pondrá Marcos ahora aquí, el capítulo 20, versículos 3 al 5 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muchas veces leemos estos versículos y cuando no conocemos quién es Dios y no queremos reconocer quiénes somos nosotros, decimos: pero es que Dios va a condenar a los padres y a los hijos y hasta la cuarta generación. No, no. Lo que va a hacer Dios es visitar el resultado de las malas decisiones de los hombres que se van a ver, hermanos,
se van a ver afectadas hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación porque alguien decidió abrir la puerta al pecado. Y Dios va a tener que ver cómo una pequeña acepción, ¿verdad?, abre la puerta a que nos equivoquemos y traigamos gran condenación. Porque dejaremos entrar al enemigo a morar en medio del pueblo. Y el enemigo es inteligente, es ávido para engañar. Y hermanos, nosotros tenemos ahora la responsabilidad de proteger, de que nosotros no nos equivoquemos y que los que nos siguen y los que continuarán después de nosotros no se vean envueltos en nuestro error y no caigan por culpa de las malas decisiones de aquellos que deben enseñar y demostrar y de tener el ejemplo de que conocen a este que dice: yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso. Hermanos, no tendremos dioses ajenos delante de Dios y todos nos hacemos a la idea de que no vamos a poner una imagen, ¿no? Pero a veces no solo tiene que ser una imagen, a veces son estos deseos, son esas metas en nuestras vidas que nos apartan, son esas cosas nuestras propias, ¿verdad? Que es que yo soy así, o es que esto es así, o porque yo quiero hacer esto así, y lo queremos hacer de una manera que no es exactamente la de Dios, porque es la nuestra, y es nuestra visión la que nos va separando de la que es la visión que deberíamos tener nosotros, que es la de Dios. Hermanos, este mandamiento que Dios da al pueblo establece la exclusividad que Dios demanda del hombre hacia Él, porque toda la adoración, toda la consideración, todo nuestro pensamiento tiene que emanar y tiene que ir hacia Él. Todo lo que hacemos en nuestra vida laboral, ¿verdad?, emocional, nuestra vida de ocio, todo debe venir del Señor y producirse para la honra y gloria de nuestro Señor, y no al revés. En Deuteronomio, el capítulo 12, los versículos 2 al 4, dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Dios les ordena destruir los lugares de idolatría de las naciones para evitar la contaminación espiritual del pueblo, porque Dios, hermanos, Dios sí toma en serio la idolatría. Nosotros creemos que estamos protegidos de alguna manera mística a veces, porque yo lo sé, ¿no? Entonces, bueno, a mí me lo enseñaron, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué caemos en todos los errores que caemos en nuestras vidas? ¿Por qué continuamente volvemos a tener esos malos pensamientos o esas malas acciones en nuestras vidas, aún en nuestra vida personal, cuando nadie nos ve y hermanos, en nuestra mente vienen esas cosas que sabemos que no dan honra y gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no ponemos los ojos y la mente y el corazón en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y abrimos ese pequeño espacio para que esas cosas que están en nuestra vida y que llegan a nuestras vidas y que anhelamos que lleguen a nuestras vidas, tomen un lugar que solo corresponde a Dios. Hermanos, cualquier cosa que ocupe el lugar exclusivo
que Dios pide para Él, su lugar en el corazón de cada uno de sus hijos, destruye la comunión que Dios quiere que tengamos, porque somos nosotros mismos los que decidimos colocar esas pequeñas piedras en nuestro propio camino, así como hizo el pueblo de Israel, hermanos. Sin embargo, aún en medio del juicio y aún en medio de la revelación de Dios a través de Ezequiel para su pueblo, hermanos, Dios revela que su propósito no es la destrucción del pueblo. Dios revela que el propósito de Dios no es que ellos sufran. Dios les está advirtiendo para que ellos cambien, porque el propósito de Dios es restaurar y preservar a su pueblo, a aquellos a los que el Señor dio su nombre para que ellos fuesen el pueblo de Dios. No un pueblo cualquiera, el pueblo de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva al siguiente punto, a nuestro segundo punto, que nos dice que Dios preserva un remanente para llevarlo al arrepentimiento. Y leemos en los versículos 8 al 10 de Ezequiel 6, dice: mas dejará un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron contra sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor nuevamente. No en vano dije que les había de hacer este mal. Hermanos, en medio de las advertencias aparece esta nota de esperanza que Dios siempre quiere mostrar al mundo pecador y a los hombres que están en él. Dios no busca la destrucción del hombre. Dios busca la salvación para el hombre, la restauración para la vida de esos hombres que buscan su propia destrucción al cerrar sus oídos y su corazón a las bendiciones y a las promesas que Dios da a aquellos que le obedecen y que le siguen a Él. Dios promete que dejará sobrevivientes entre las naciones. Y no puedo, hermanos, más que pensar una y otra vez en cuán real y cuán palpable es esta realidad a lo largo de la historia del mundo. Un país más desperdigado que el pueblo de Israel, más señalado que el pueblo de Israel. Ese remanente que el Señor ha dejado para que ellos se arrepientan, para que ellos decidan volver a aquel que les habla, a aquel que les llama y a aquel que sigue teniendo esta misericordia para ese pueblo que Dios llamó, para ese pueblo que Dios escogió para que fuese ejemplo al mundo. Hermanos, ese remanente nos dice que recordará al Señor y que reconocerá la gravedad de su pecado. El sufrimiento tendría el propósito de llevar al quebrantamiento y al arrepentimiento genuino de aquellos que ven la condición a la que llegaron por causa de su pecado y recordarán el testimonio de aquellos que les hablaron y que les contaron cuán glorioso fue el poder de Dios cuando el Señor los guió en la batalla de victoria en victoria, cuando el Señor los protegió, cuando Dios los alimentó de su voluntad. Y ellos recordarán y dirán: Señor, tu misericordia es grande, la culpa es nuestra. Y hermanos, nosotros debemos pensar
y analizar que no caigamos en este mismo error, que no seamos nosotros la razón del quebrantamiento y del arrepentimiento, sino que busquemos arrepentirnos en el momento adecuado y sujetarnos a esta voluntad agradable y perfecta que Dios provee a sus hijos, a aquellos que deciden escucharle. Hermanos, en Isaías, el capítulo 10, los versículos 20 y 21 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Hermanos, Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Aquí vemos que Isaías habla del remanente que volverá al Dios fuerte, a aquel que les dice que reconocerán que yo soy Jehová. Y Dios dice que Él va a cumplir ese propósito en su pueblo. Lucas capítulo 15, los versículos 17 y 18 nos habla y nos muestra una historia que todos conocemos y todos sabemos. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién es este que habla aquí? El hijo pródigo, ¿verdad? Aquel que despreció a su padre, aquel que corrompió, ¿verdad?, la tradición y despreció todo lo que su padre había hecho por él, lo menospreció a él y le dijo: dame lo que me corresponde porque estoy cansado, ya no quiero estar aquí, no quiero saber nada de tu ley, no quiero saber nada de lo que tú estás queriendo hacer y de lo que tú enseñas. Dame lo que me corresponde, que me voy a ir. Hermanos, ¿qué le corresponde? ¿Qué le correspondía a ese hijo? ¿Verdad? Esta mañana estábamos hablando en la escuela dominical de repartir leche, ¿no? Estábamos hablando de que en Argentina repartíamos leche, ¿no? Y luego nos reíamos de que hay que también a veces repartir alguna leche, ¿no? Hermanos, esto es lo que le correspondía a este hijo pródigo, en realidad, que el Señor y su padre le castigaran, ¿no? El padre le dijo: bueno, toma lo tuyo, ¿tú quieres vivir tu vida? Vívela. ¿Y cuál es la consecuencia de esta vida? Que se ve en la peor de las condiciones, comiendo lo que aún no querían comerse ni los cerdos, ¿verdad? Porque se comían las sobras de los cerdos. Y recuerda que aún los jornaleros, los de menor condición y los de peor trabajo, vivían mejor que él en casa de su padre. Y nos muestra, hermanos, la imagen de un hijo volviendo en sí, recordando la realidad de un padre que lo amaba y de un padre misericordioso. Y sabemos cuál es el fin de esta historia, que cuando él decidió volver a su padre, ¿qué hizo? Amó, hizo fiesta porque su hijo había vuelto en sí, no porque había vuelto a su casa, sino porque había reconocido su situación y había vuelto de la inmundicia de vida a la que había ido a buscar y sabía que su padre estaba allí para restaurarlo. Hermanos, en ambos pasajes vemos que el quebranto produce reconocimiento y retorno, vuelta a lo que realmente necesitamos, y es estar bajo el amparo de nuestro Padre Celestial, es estar con aquel que nos dice la palabra de Dios, que es grande en misericordia, aquel que nosotros en nuestro propio
conocimiento, hemos podido disfrutar la misericordia que Dios ha tenido hasta este día con nosotros y que Dios promete seguir teniendo hasta el día de Jesucristo, hasta que el lucero de la mañana resplandezca. Y vemos que la disciplina de Dios no busca simplemente castigar al pecador por el error, sino busca producir un arrepentimiento genuino para que recapacites y para que te des cuenta del error en el que incurriste, ese error que elegiste tener en tu vida. Porque Dios no es el que abre la puerta ni te pone el pecado para que tú peques. No. Dios te pone todas las advertencias y todos los altos y stop posibles en tu vida para que no caigas en el error, para que no caigas en el agujero, en el hoyo en el que decides entrar. Dios quiere producir arrepentimiento y restauración, y esto es exactamente lo que busca hacer el Señor en cada una de nuestras vidas, en la vida de cada uno de sus hijos. Pero vemos que para que haya restauración en nuestras vidas y para que haya genuina restauración en la vida de los hombres, tiene que haber previamente arrepentimiento. Tiene que haber convicción de pecados. No puede haber una restauración si no hay un reconocimiento del error en el que estás. Pero tristemente vemos que el acto de rechazar a Dios trae consecuencias. Y son consecuencias reales y son consecuencias, hermanos, dolorosas. Y aun cuando Dios provee para que nosotros no caigamos en este error, nosotros hacemos por llegar a este dolor en nuestras vidas. Y este es nuestro tercer y último punto. El pecado inevitablemente produce en la vida de los hombres ruina y desolación. Porque nosotros, buscando un camino mejor, nosotros buscando un beneficio mayor del que creemos que podemos tener en los caminos del Señor y bajo la voluntad del Señor, terminamos encontrando inevitablemente ruina y desolación. Y leemos los versículos del 11 al final, que es el 14 en este capítulo 6 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tus pies y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová. Vuelve a decir nuevamente: cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares y sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat. Y conocerán, nuevamente dice el Señor, que yo soy Jehová. Y hermanos, de vuelta les vuelvo a preguntar: ¿no pueden pensar en un pueblo como el pueblo de Israel que sea mayor ejemplo de la desolación continua que les ha perseguido a lo largo de la historia y del castigo continuo que han recibido a lo largo de la historia? Hermanos, porque ellos decidieron esto para sus vidas. Esta es, hermanos, la historia que debe ser relevante en nuestras vidas.
ver cómo el castigo de Dios se cumple sobre aquellos que desprecian el mensaje de aquel que es grande, aquel que es todopoderoso, aquel que no es hombre para fallar, sino que hará cumplir su palabra para honra y gloria de su nombre. Hermanos, Dios describe al hombre la espada y la destrucción que correría y los perseguiría por toda la tierra. El pueblo que buscó vida, ¿verdad? Y beneficios para vivir una vida mejor. Y fue detrás de ídolos y de lo que el mundo les ofrecía. Experimentó muerte y devastación. ¿Por qué? Porque olvidaron quién era el que hablaba. Y el Señor una y otra vez les tenía que decir, yo soy Jehová. Hermanos, nosotros debemos escuchar este mismo mensaje y debemos recordar quién es el que nos habla, quién es el que nos manda y quién es el que propone este orden en nuestras vidas. Primero Él y después todas las demás cosas. Pero primero Él, porque Él es Jehová, nuestro Dios. La frase se repite, y sabrán que yo soy Jehová. Lo dijo una y otra vez, porque era el propósito de Dios. Recuerden, yo soy Jehová. Hermanos, este juicio muestra incluso que tiene un propósito. Llevar al pueblo a reconocer la santidad y a reconocer la soberanía de aquel que les hablaba y les llamaba una y otra vez. Pero sabemos cuál fue el fin del pueblo de Israel. Y sabemos, hermanos, si podemos ver en los siguientes capítulos y en los siguientes libros cuál fue el fin del pueblo de Israel. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Eso también segará. Pensemos, hermanos, evaluemos qué es lo que estamos sembrando. ¿Estamos sembrando para bendición? ¿Estamos sembrando para la honra y gloria de Dios? ¿Estamos sembrando con un propósito hacia la eternidad? Un propósito que revele al mundo quién es Jehová. ¿O estamos sembrando para cosechar y cegar muerte y destrucción? La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11 nos dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y hermanos, nosotros debemos esforzarnos por ejercitarnos en reconocer quién es Jehová, en poner nuestro oído a la voz de aquel que nos habla, ejercitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la disciplina de Dios produce fruto de justicia para quienes responden correctamente en arrepentimiento. Reconociendo, hermanos, que necesitamos arrepentirnos, de que hoy estamos aquí como hermanos y como hijos de Dios porque procedimos al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermanos, produjo la salvación que solamente Cristo nos podía dar cuando reconocimos quiénes éramos nosotros y quién era
el único capaz de salvarnos y de perdonarnos de toda maldad. Así que, hermanos, nuestro arrepentimiento debe servir para que otros vean la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir continuamente en arrepentimiento, sabiendo que debemos sujetarnos a la palabra de Dios, sabiendo que, hermanos, sujetarnos a la palabra de Dios y dedicarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, produce fruto de justicia para nuestras vidas. ¿Qué más debe querer buscar el hombre de Dios en todo lo que hace? Buscar producir frutos de justicia. El pecado, ¿verdad?, promete satisfacción, pero finalmente produce esta destrucción espiritual, este vacío interior y esta perdición. Hermanos, es lo que vemos en este mundo, en estas fiestas que el mundo produce y que busca tener, que sirven ¿para qué cosa? Para acallar su mente, para la disolución, que es lo que nos dice la palabra de Dios que hay en el alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos recordar cómo vivimos, no queremos recordar quiénes somos, queremos acallar nuestras conciencias. Por eso la palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad. No porque no debemos beber alcohol, sino que no debemos perdernos en la disolución. Debemos ser sobrios y velar porque Cristo viene. Y porque, hermanos, debemos preguntarnos cómo nos encontrará viviendo en esta vida, en este mundo. Dios confronta, hermanos, al pueblo. Dios confronta a sus hijos para preservarlos. Dios confronta para que nos arrepintamos y para mostrar que el pecado termina en ruina y en disciplina. Y el problema que vemos, hermanos, aquí en el texto, en Ezequiel capítulo 6, es que Israel había olvidado quién era Jehová. Había olvidado quién era el que les hablaba. Habían olvidado el celo que el Señor tiene de los que son suyos. Dios no comparte su sitio. La preeminencia en nuestras vidas tiene que ser por y para Dios. Porque, hermanos, todo lo demás incurrirá en idolatría antes o después, porque nosotros habremos decidido quitar a Dios de su sitio para poner cualquier otra cosa que estimamos mejor, porque no hemos escuchado, porque no hemos conocido quién es Jehová. Así que, hermanos, no dependamos y no vivamos interpretando a la luz de nuestro entendimiento. Vivamos viendo y reconociendo si lo que está en nuestras vidas como principal y como eje central de nuestras vidas es Dios, proviene de Dios y es para darle honra y gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, otra vez, guardaos de los ídolos. Amén. Guardémonos de los ídolos. Guardémonos, hermanos, de poner cualquier cosa por delante de la voluntad de Dios. Juan está exhortando a los creyentes a permanecer en el verdadero, en el único, en Dios, y en evitar cualquier sustituto que robe la adoración que solo pertenece a Dios y que solo debemos dar a Dios. Y como les decía antes, la idolatría no siempre tiene forma, no tiene siempre una imagen, no está siempre en un altar físico.
pero siempre lo ponemos nosotros en el altar de nuestro corazón, en el lugar que es de Dios. Y hermanos, este mensaje nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer evaluar nuestra vida, la decisión de que hemos puesto en el sitio que corresponde a Dios. Y para terminar vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a ver en el capítulo 7, el versículo 14, un último versículo y con esto terminaremos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, hermanos, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, este momento llegará. Este momento llegará y las promesas de Dios serán cumplidas. Pero mientras tanto, Dios nos habla a nosotros y nos dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Él, debemos humillarnos, porque nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros somos los que debemos invocar el nombre, orar a aquel que nos puede escuchar y que nos puede contestar, porque es un Dios vivo, fuerte y todopoderoso, del cual no escapa nada ni nadie. Hermanos, pensemos, valoremos y evaluemos nuestras vidas. Y si nuestras vidas han puesto al único Dios verdadero, a Jehová, a ese que nos habla y nos dice, yo soy, a ese que cuando mandaba a alguien le decía, ve y di, yo soy, me envió. Hermanos, reconozcamos quién es Él y qué es lo que nos pide a nosotros para que nosotros, hermanos, no caigamos en este mismo error, sino que volvamos al Señor, volvamos de nuestra situación y reconduzcamos nuestras vidas hacia Él, que es el único capaz de restaurarnos y llevarnos, hermanos, de verdad, hacia una gloria que no cambiará y que perdurará por la eternidad. Vamos al Señor en oración. Padre amado, gracias te damos nuevamente por poder abrir tu palabra, Señor, y por poder ver, Señor, que tu juicio fue dado porque tú eres un Dios santo, en el cual no habita ningún tipo de mal. Por eso, Señor, tú nos adviertes y tú nos dices, Señor, que qué y de qué manera habitarán las tinieblas con la luz. De ninguna manera, Señor, tu luz es luz admirable, nos dice tu palabra. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Todo lo que este mundo ofrece y todo lo que este mundo provee al hombre no es de aquel al que debemos adorar, sino de aquel que es el Dios de este mundo. Y debemos evaluar, Señor. Debemos ver que nuestros pasos estén dando frutos de hijos que viven vidas guiadas, Señor, por tu palabra, que buscan reconocerte a ti. Padre, te pido que obres en medio nuestro para que, Señor, podamos reconducir nuestras vidas hacia tu luz admirable, Señor. Guíanos, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.